Máximo presente de la mano de Rogelio Biotti de Banco Hipotecario e invitamos también a Alejandro Romero de Corblock para hacer entrega de este recordatorio por el 39º aniversario de Fundación Mediterránea en esta conferencia. El panel denominado Empleo y Políticas Sociales disertaron Gerardo García Oro y Jorge Colina. El aplauso para ellos. En continuación se viene el segundo panel de esta tarde para tratar de responder esta pregunta: ¿hacia dónde va la economía mundial? Quien disertará será Gloria Sorensen, economista jefe de BBVA Research. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a la Fundación Mediterránea por invitarme. La verdad que es un placer el nivel del debate que hemos vivido hoy y el hecho de mantener esta tradición del debate económico federal durante tantos años. Así que muchas gracias y felicitaciones. Bueno, a mí me toca hablar de la economía mundial, que parece un tema muy distante de todo lo que acabamos de escuchar. Pero yo creo que fundamentalmente no es así y quizás lo nuevo que estamos viviendo en este momento es que nos empieza a importar de nuevo lo que pasa en el mundo, ¿no? En Argentina vivimos en un aislamiento financiero, incluso comercial, durante muchos años y era bastante irrelevante qué pasaba con la tasa de la Reserva Federal, la crisis en Europa. Todo lo que no fuera estrictamente commodities lo vivíamos como un episodio lejano y que no nos afectaba. Y bueno, creo que ahora nos empieza a afectar de vuelta, ¿no? Estamos insertándonos nuevamente en los mercados de capitales y en los mercados comerciales y creo que es muy oportuna la pregunta de la Fundación Mediterránea, ¿no? O sea, Argentina entre una nueva oportunidad, ¿qué oportunidad nos da el mundo en este caso? Está bastante claro que la oportunidad del boom y del superciclo de los commodities lo perdimos, pero evidentemente el mundo presenta nuevas oportunidades todo el tiempo y lo que yo les quería comentar hoy es justamente con qué mundo nos vamos a encontrar y creo que aún en estas circunstancias hay oportunidades para Argentina y que mucho depende de la forma en que nos insertemos en el mundo. La primera parte de la exposición voy a hablar del mundo en general, del mundo mundial, como dicen mis colegas, y en la segunda parte me voy a referir más a la región y específicamente a Brasil. Y bueno, ya para empezar, tuvimos unos 3 meses bastante movidos, justo, digamos, coincidentes con el periodo previo a las vacaciones en el hemisferio norte, donde empezaron a haber señales de que la economía mundial mejoraba, pero al mismo tiempo dudas sobre cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos iba a subir las tasas, si las iba a subir, en qué medida las iba a subir. Y el tercer punto, que fue quizás el más relevante en el último trimestre, fue el Brexit. Quizás no tanto por su impacto a nivel de la economía global, ¿no? Por supuesto es más relevante lo que pueda pasar con la Fed o lo que pueda pasar en China para nosotros, pero fue un shock en el sentido de que fue un evento que generó grandes tensiones financieras y un evento totalmente no esperado, ¿no? Y ahora estamos un poco recapitulando y viendo cuáles van a ser los efectos, si los hay, y cómo queda planteada la economía para lo que resta del año y el año que viene principalmente. Lo que estamos viendo es que el crecimiento mundial va a seguir relativamente estable en torno al 3%. En el gráfico pueden ver un modelo que tenemos de estimación de nowcasting en BBVA Research, que estima lo que está pasando en este momento, ¿no? En varios indicadores. Estamos en un crecimiento mundial de alrededor de 0,8% trimestre contra trimestre. Parecería como que la economía mundial está retomando fuerza, sobre todo en la industria, el comercio se está recuperando, las confianzas se empiezan a recuperar
y aunque hemos revisado levemente nuestra estimación para el año que viene por Brexit, como les voy a comentar más adelante, el mundo crece, no a las tasas que crecía a principios de los 2000, pero tiene un crecimiento relativamente saludable. El segundo punto que generaba incertidumbre era la decisión de la Fed. Como ven en el gráfico de barras, las barras celestes son las subas esperadas en las tasas en el periodo, creo que era marzo, o periodo previo a junio, y las segundas, las barras más oscuras, son en junio. Fíjense que las expectativas de suba de tasa de la Fed se han movido para abajo. Todo lo que era la expectativa de finales del año pasado, que este año iba a ser el año en que finalmente la política monetaria en Estados Unidos iba a dejar de ser tan expansiva, un poco se ha perdido ímpetu. Y acá hay temas que son muy relevantes ahora en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Que es el tema del crecimiento a largo plazo y la productividad. O sea, las economías desarrolladas están creciendo menos, nunca volvieron al dinamismo que tenían antes de la crisis financiera y, por ejemplo, Estados Unidos, donde la productividad, o sea, el producto por ocupado crecía a una tasa de casi más del 2,5% hasta el 2011, ahora crece solo al 0,5% anual, digamos. O sea, no solo nosotros tenemos temas de productividad, sino que en las economías desarrolladas hay lo que se ha dado a llamar el estancamiento secular. También hay grandes dudas sobre cuál es la tasa de interés real de equilibrio, ¿no? La tasa natural, la tasa que hace que la inflación ni se acelere ni se desacelere. En Estados Unidos, en Europa, está cercana a cero o por abajo de cero, ¿no? Y esto un poco también refleja la productividad, el problema anterior, ¿no? Si la economía no crece, las tasas reales de interés no pueden ser positivas. Y ha habido una baja a nivel mundial de todas las tasas. Entonces, si la Reserva Federal no ve que están aumentando las presiones inflacionarias, no ve que el producto esté creciendo con demasiado dinamismo, quizás la tasa que está cercana a cero actualmente tiene que seguir en estos niveles durante más tiempo porque la tasa natural es más baja, ¿no? Y a esto se le agrega la incertidumbre del proceso electoral, que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, de una fuerza, digamos, disruptiva de lo que podría ser la tendencia en Estados Unidos, con una figura como Trump en el Partido Republicano, genera mucho más incertidumbre que lo habitual en unas elecciones, ¿no? Y los datos del primer semestre de Estados Unidos fueron francamente decepcionantes, ¿no? El crecimiento que se esperaba recuperándose en el segundo trimestre no se recuperó y por eso estamos esperando un crecimiento de solo 1,6 en Estados Unidos este año y una recuperación relativamente moderada el año que viene. Lo que nos pone en la situación de pensar que esta era, por una parte, nuestra estimación desde fines del año pasado, que iba a haber un solo aumento de tasa de interés de la Fed este año, a fin de año, en diciembre, de 25 puntos básicos y 2 más el año que viene. O sea, nosotros no cambiamos nuestras estimaciones, pero el mercado se ha ido moviendo más cerca de nuestra estimación, en el sentido de que no se va a endurecer tanto la política monetaria de la Fed. Brexit, como les decía antes, fue un shock, porque la verdad que nadie se esperaba o parecía una cosa muy distante que Inglaterra, que el Reino Unido decidiera dejar a la Unión Europea, sobre todo porque ni siquiera pertenecía a la zona euro, no estaba sujeto a gran parte de las restricciones de la zona del euro. La segunda sorpresa fue que después del shock del primer día, al final la turbulencia financiera total fue bastante acotada y bastante corta en el tiempo. En el gráfico lo que se ve, la línea azul oscura es el efecto en las economías emergentes y la más clara es en las economías desarrolladas. Este es un índice de tensiones financieras, ¿no? Cuando sube es que aumenta la aversión al riesgo, que caen las bolsas, que aumentan los spreads. Fíjense que el impacto fue fuerte en economías desarrolladas, pero cayó relativamente rápido, y en cambio en economías emergentes
fue muchísimo más pequeño que estos dos shocks anteriores, que fueron las dos crisis de China, ¿no? La de septiembre de 2015 y la de febrero de este año. Con lo cual, lo que se temía en un primer momento, que iba a ser un episodio realmente un antes y un después, un shock muy, muy fuerte en la economía mundial, parece haberse disipado sin mayores tensiones en el resto del mundo, ¿no? Obviamente que sí va a tener impacto sobre Inglaterra y impacto sobre la Unión Europea, pero no tan fuerte como inicialmente pensábamos. ¿Cómo sigue el proceso de Brexit? Bueno, como todos los procesos europeos, lento y lleno de siglas incomprensibles y muchas discusiones y muchas definiciones. Todavía no se ha invocado el artículo 50, que es el artículo a través del cual piden salir de la Unión Europea. Gran Bretaña pediría salir. Esto puede llegar a demorar, una vez que se pidió, 2 años más. Y la gran pregunta es qué tipo de arreglo va a llegar Gran Bretaña con la Unión Europea. Puede tener un esquema parecido al de Noruega, donde tiene prácticamente acceso irrestricto a los mercados europeos, pero donde tiene que seguir pagando o sosteniendo en parte la burocracia europea y sujeto a las regulaciones de productos de la Unión Europea. Lo cual parece ser que sería un resultado difícil de lograr, porque justamente una de las razones fundamentales atrás de Brexit, aparte de la política inmigratoria a la cual seguiría sujeta a Gran Bretaña en este tipo de acuerdo, sería que tiene que seguir obedeciendo todas las reglas de productos. Y acá uno quizás no tiene una imagen muy clara de lo que puede ser las regulaciones tan estrictas que tiene la Unión Europea y que es una de las cosas que más se rechazaban en el mundo anglosajón, por decirlo de alguna manera. Está regulado, me decía un colega mío de Madrid, está regulado el tamaño del pepinillo. O sea, si uno exporta pepinillos de una parte de un país de la Unión Europea a otro, tiene que tener determinadas medidas de largo, de diámetro, etcétera, etcétera, sin lo cual no se puede realizar esa transacción, ¿no? O sea que hay un exceso de regulación y también una gran burocracia que es costosa de mantener y que el Reino Unido no quería seguir manteniendo. Parece como demasiado difícil de lograr este acuerdo, porque del lado de Gran Bretaña no cierra, y otro tipo de acuerdos donde siga teniendo acceso a los mercados, pero no esté dispuesto a participar en estos costos de regulación, es difícil que lo acepten el resto de los países europeos, ¿no? Y acá hay bastante distintas visiones. Por ejemplo, en Francia, Italia quieren ser más rigurosos, más exigentes con Gran Bretaña. Alemania está en un papel más contemplativo. O sea, va a ser difícil este proceso de llegar a algún tipo de acuerdo sobre cómo va a ser la relación entre Gran Bretaña y Europa en el tema comercial y también en el tema bancario, que no es un tema menor. Como ustedes saben, Londres es un centro financiero internacional donde se hacen la mayor parte de las transacciones vinculadas con el euro también, porque existe una figura que se llama el derecho de pasaporte, donde se puede hacer a través de una filial que no pertenece a la eurozona. Al salir de la eurozona en Gran Bretaña, esto no sería más posible, ¿no? Y habría toda una relocalización de lo que es la City de Londres a algún otro lugar de... Esta es una de las posibilidades, ¿no? Por supuesto que todavía no se sabe en qué van a terminar las discusiones. Pero lo que quiero decir con esto es que todo esto tiene implicancias a largo plazo, que evidentemente va a tener una pérdida para Gran Bretaña en el comercio. Algunos economistas dicen que el ingreso va a tener 2 o 3% menos a perpetuidad de Inglaterra por cerrarse al comercio con la Unión Europea, pero por lo pronto parece haber pocos efectos a corto plazo hasta ahora. Y entonces, ¿en dónde nos deja todos estos nuevos desarrollos de los últimos meses? Bueno, como les decía antes, un mundo que crece al 3%, el año que viene un poco más, 3,2%, donde hemos hecho revisiones a la baja, que son los círculos rojos, básicamente en Europa por el Brexit, pero es una reducción menor de 0,4 puntos porcentuales.
En Estados Unidos, porque, por lo que les comentaba antes, ¿no?, de menor crecimiento y menor dinamismo de la actividad en este año, y también una visión más pesimista sobre el dinamismo de la actividad en el largo plazo. En China no hemos hecho cambios, seguimos manteniendo un crecimiento de 6,4 o 5,7, que es un crecimiento bajo para lo que veníamos observando en China, pero relativamente alto y sigue empujando en el mundo. Y relacionado con China, y este es un punto no menor para nosotros, es el tema de los commodities. Y en el petróleo, que fue uno de los también grandes shocks mundiales que tuvimos a fines del, ya no me acuerdo, del 2000, no, debe haber sido el 2014, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una cierta recuperación del precio del petróleo, que la verdad no esperábamos. La impresión original que uno tenía inmediatamente después de Brexit era que la volatilidad financiera internacional, la aversión al riesgo, la búsqueda de un refugio seguro en el dólar y en los activos libres de riesgo iba a hacer que se apreciara el dólar y cayera el precio de los commodities, y esto en cierta medida pasó, pero se volvió a recuperar relativamente rápido. En realidad por hechos bastante puntuales, ¿no?, que son los que están marcados en rojo, es que la expectativa de un acuerdo dentro de la OPEC para reducir las cuotas de producción. Y también una mejor demanda china de lo esperado originalmente. Pero al margen de estos hechos puntuales, y ¿qué es lo que uno ve en el mercado de petróleo y que también se está dando a nivel de otros commodities? Estaríamos como lo que podríamos llamar una nueva normal, ¿no? O sea, tenemos una demanda que sigue creciendo, porque China y los países emergentes de Asia, sobre todo, siguen creciendo a tasas superiores al resto del mundo, la urbanización, las tendencias que ya se comentaron hoy a la mañana, pero no pega un salto cualitativo como pegó en la década de los 2000. O sea, una demanda relativamente firme, pero excesos de inventarios, no solo en petróleo, sino también lo vemos en los granos y también lo vemos en cobre, ¿no? O sea, unos precios muy altos que estimularon aumentos de la producción, y ahora la producción se está ajustando a precios más bajos, está disminuyendo, los pozos petroleros menos productivos en Estados Unidos se están cerrando, pero todavía prevalece un exceso de inventarios. Y esto de alguna forma nos hace prever un precio del petróleo que está en el gráfico de la derecha, que muestra una muy lenta recuperación, ¿no? Sí, pensando que este es el petróleo Brent, en precios de alrededor de $45 el barril. A fin de año estaríamos pensando en precios de alrededor de 47, y recién volviendo a precios de $60 el barril a fines del 2019, ¿no? O sea, lo que vivimos en términos de commodities en la década pasada, que fue un shock de demanda, digamos, no parece aparentemente que se va a volver a repetir, pero dicho esto, igual quedamos, y sobre todo en los precios agrícolas y en el precio de cobre, en precios que son relativamente altos frente a periodos previos, ¿no? En el gráfico de la izquierda, no voy a entrar en mucho detalle, esto está el precio de la soja, del maíz y del trigo, y básicamente también ahí tenemos altos inventarios en relación al consumo, y muchas de las noticias que vemos dependen de noticias climáticas, ¿no? O sea, buena producción en Estados Unidos, como son las últimas noticias sobre maíz y soja, hacen que el precio caiga. Pero la tendencia general que ustedes pueden ver ahí en el gráfico es una tendencia básicamente de estable o de muy lenta recuperación, ¿no?, en los próximos años. No esperamos una fuerte caída, pero tampoco un boom de commodities nuevamente. Lo mismo en el caso del cobre. En el gráfico de la derecha, este es el precio en términos reales de una comisión de expertos que contrató el gobierno chileno, pero fíjense que el precio sigue relativamente estancado en los próximos años. Uno lo puede mirar con un criterio pesimista y decir, bueno, no hay boom de commodities, pero si uno quiere ver el vaso medio lleno, tampoco estábamos previendo un derrumbe
de los precios de las materias primas, ¿no? Como que el ciclo se va agotando y los inventarios se van ajustando lentamente sin una crisis. Y estos son los grandes dudas o los grandes factores de riesgo que uno puede mirar en el escenario internacional y cómo se van desplazando en el tiempo, ¿no? Y lo que medimos en cada uno de los ejes, en el vertical, es la probabilidad de que esto suceda, y lo vamos cambiando, vamos reevaluando trimestralmente lo que pensamos al respecto y el impacto que podría tener. Bueno, por supuesto, a nivel global, el mayor impacto de todos es una crisis, una parada abrupta del crecimiento en China, ¿no? Esto sigue siendo el factor más relevante, yo diría, no solo de los últimos 2 o 3 años, sino quizás de la última década, ¿no? O sea, ya tuvimos dos momentos de incertidumbre muy fuertes. Las señales de corto plazo son que se está retomando el crecimiento en China, que se están aplacando las tensiones financieras, pero de ninguna manera podemos descartar todo tipo de riesgo, ¿no? O sea, hay problemas estructurales en China que siguen sin resolver, básicamente el gran endeudamiento de las empresas públicas, la burbuja inmobiliaria, el valor de las propiedades tiene que ajustarse hacia abajo, y cualquiera de estos episodios pueden traer un nuevo episodio de volatilidad financiera, de salida de capitales, como los que revivimos el año pasado y a principios de este año, y eso indudablemente nos van a afectar a todos, y especialmente a los emergentes latinoamericanos. El problema del excesivo endeudamiento de las corporaciones en los países emergentes parece haber caído en probabilidad, y el escenario de un riesgo muy grande de una crisis en emergentes no parece tener alta probabilidad. En Europa, como les comentaba antes, tuvimos lo de Brexit, que fue un shock y que aumentó la probabilidad de una crisis europea, pero parece, diría en el último mes, haber disminuido relativamente ese riesgo. ¿Cuál es el riesgo de más mediano plazo de Brexit? Bueno, primero el contagio, ¿no? Que otros países decidan abandonar la Unión Europea. Hay, como habrán leído, bastantes episodios de populismos o de nacionalismos que están surgiendo en Europa. Hay elecciones, por ejemplo, en Holanda, en marzo del año que viene, donde el que va ganando es un partido de extrema derecha. También los casos de Francia, Italia. Si lo miramos con una mirada más agregada, ninguno de los partidos más extremos o antieuropeos tiene más del 50% de los votos o de la intención de votos. Pero bueno, esto genera cierta incertidumbre y cierta preocupación en los demás socios de la Unión Europea. El próximo episodio a mirar es en octubre, que hay elecciones, hay un referendo constitucional en Italia para decidir cómo cambian el sistema de integración del Senado, pero si perdiese el partido de Renzi y ganaran muchos escaños los grupos más antieuropeos, como el Cinque Stelle, y esto podría ser un problema que lo obligara a Renzi a renunciar, y podría generar más volatilidad en los mercados europeos. No solo por la volatilidad política, sino porque los bancos italianos están en una situación bastante comprometida y esto podría tener algún efecto de contagio. Pero bueno, por ahora el contagio parece va a ser bastante limitado y va a ser un periodo prolongado. Podría en algún momento las discusiones ponerse mucho más graves y mucho más fuertes de lo que están siendo ahora, pero no parece ser el caso. Y por supuesto tenemos la cortina de la saga griega todavía sin resolver, y el problema de la inmigración, que es un problema que también va a seguir existiendo y que no tiene una solución a corto plazo. Y el otro tema que empezó a crecer más en importancia es el tema de la suba de tasas en Estados Unidos. Y qué es lo que va a hacer la Fed al respecto,
por todos estos factores que les comentaba antes del estancamiento secular, el envejecimiento de la población, el hecho de que hay un exceso de ahorro y que las tasas de equilibrio tendrían que ser más bajas, va a haber mucha más incertidumbre sobre el curso futuro de la política monetaria que quizás lo que tuvimos en otros tiempos. Y para pasar a nuestra región, a nuestro patio trasero, como dirían los americanos, y ya concentrarnos más en cómo nos va impactando todo esto a nosotros. Este gráfico muestra los precios de los activos latinoamericanos. Y bueno, es bastante explicativo. El único que va en la dirección opuesta es el verde, que es el spread, el riesgo país, ¿no? El diferencial entre los bonos soberanos y el bono de Estados Unidos. Fíjense que hemos tenido, esto es desde el primer síntoma de que la Fed iba a subir las tasas, como fueron, digamos, subiendo las tensiones financieras y cayendo el precio de los activos latinoamericanos. Y lo que vemos después de febrero, después del episodio de China, es que los precios, el diferencial soberano de América Latina ha venido cayendo y los precios de los activos se recuperaron. Y esto tiene dos factores fundamentales, o quizás uno solo, que es que los bancos centrales del mundo, y especialmente la Reserva Federal, ante todos los episodios de volatilidad, pero ante el último de Brexit también, salieron rápidamente a actuar y a declarar que iban a tomar medidas de política monetaria para calmar la volatilidad. Y esto nos ha favorecido, no solo porque efectivamente las tensiones financieras bajaron, sino porque las monedas de la región dejaron de depreciarse rápidamente, como había sucedido con la crisis de China de febrero de este año, y los precios de los activos latinoamericanos, entre esta expectativa de que la Fed subiera menos la tasa, empezaron a recuperar. Y bueno, es uno de los factores que yo rescataría, ¿no?, para pensar en cómo nos impacta en Argentina. Vamos a tener un periodo más prolongado de tasas de interés bajas en el mundo, que nos habremos perdido el boom de los commodities, pero esta facilidad de financiamiento y de un mundo buscando rendimientos más altos, estamos en el momento oportuno para aprovecharlo, sobre todo si tenemos una historia de giro, ¿no?, de políticas como tenemos en Argentina, y podemos probar que esta es realmente, no vamos a perder esta oportunidad, como decía Enrique. La región va a caer nuevamente el crecimiento, va a tener un crecimiento negativo este año, sobre todo por Brasil, ¿no? Brasil sigue en recesión este año. El año que viene recupera el crecimiento, en un crecimiento que está por debajo del potencial de América Latina y por debajo del crecimiento de la OCDE. O sea, América Latina está tocando piso, sobre todo creo que por Brasil, pero no vuelve al dinamismo que estábamos acostumbrados a ver en la década anterior. ¿Cuáles son los factores que van a impulsar el crecimiento el año que viene? Bueno, una mejora del tipo de cambio real, porque todas las monedas se devaluaron en un principio en los últimos años y han recuperado algo, pero no todo. Y una mejora relativa de los términos del intercambio cuando empiece a subir moderadamente el precio del petróleo, sobre todo. Pero bueno, no es un crecimiento que sea homogéneo, ¿no? Seguimos viendo distintos números para la Alianza del Pacífico, para Brasil o para el Mercosur, todavía un crecimiento muy desparejo en toda la región. Los tipos de cambio, bueno, estos gráficos que parecen unos mamarrachos que uno dibujaría mientras está con una hoja de papel en blanco, muestran el tipo de cambio. Cuando va para arriba obviamente es una depreciación, con base 100 en diciembre de 2014, y como ven hubo una fuerte depreciación desde principios de año, y lo que vemos es un retroceso, una relativa apreciación en la mayoría de los países, incluyendo Argentina,
en lo que va de este año. ¿Qué pensamos a futuro? Bueno, en el caso de Argentina ya acá se habló, se va a seguir depreciando nominalmente, aunque no lo suficiente para alcanzar el tipo de cambio real, para depreciar el tipo de cambio real. En los otros países también esperamos que siga la depreciación, a excepción de Colombia y México, donde podrían estar afectados favorablemente por la recuperación del precio del petróleo. Pero bueno, eso es de alguna forma es una noticia buena para Argentina, porque nuestros socios comerciales no es que van a tener una fuerte depreciación en los próximos meses y nos están ayudando de alguna forma a recuperar competitividad. En Brasil, y ya para concretar con nuestro socio comercial que más nos influye en el tipo de cambio real multilateral y más en la actividad. Bueno, Brasil, como ustedes saben, ya terminó el proceso de impeachment y hay un nuevo presidente en funciones con muchas discusiones sobre el proceso de cómo fue sacada Dilma de la presidencia. Pero en definitiva la incertidumbre o la desconfianza que había en Brasil ha disminuido, básicamente porque bueno, ahora ya se sabe cómo terminó el proceso, quién es el nuevo presidente, ha nombrado nuevos ministro de Economía, nuevo presidente del Banco Central y hay por lo menos en lo económico, hay una mayor certidumbre sobre la dirección que va a tomar la política económica, que es una dirección que evidentemente a los mercados los deja más tranquilos. Esta recuperación de la confianza se inserta también en un momento bueno para las exportaciones de Brasil, ¿no? Brasil, a diferencia de nosotros, sí tuvo una fuerte crisis y tuvo que ajustar la cuenta corriente, y están creciendo las exportaciones, se está recuperando competitividad, hubo una fuerte devaluación el año que ha pasado y las exportaciones de Brasil, como pueden ver en el gráfico de la derecha, ya tienen cierto dinamismo. ¿Qué es lo que esperamos del crecimiento? Bueno, el crecimiento en el segundo trimestre de este año estuvo en línea con nuestras previsiones, cayó menos 0,6% trimestre contra trimestre, y esperamos que en este trimestre, este tercer trimestre en que estamos ahora, la economía deje de caer o tenga una muy moderada recuperación y los indicadores preliminares van en esa dirección para empezar a crecer en 2017. O sea, Brasil está en un proceso de recuperación cíclica. Lo que no podemos decir es si está en un proceso de recuperación estructural, ¿no? O sea, vemos muchos problemas todavía sin resolver en Brasil. El crecimiento, o sea, este año el PIB va a caer 3%, el año que viene esperamos que crezca un 0,9%, o sea, un crecimiento nuevamente, ¿no? Todas las recuperaciones que estamos viendo en el mundo son en forma de U, ¿no? No hay así rápidas salidas de crisis en forma de V, tampoco es el caso en Brasil, parecería ser tampoco el caso en Argentina, ¿no? Igual que Argentina, lo que esperamos es que la recuperación esté liderada más que nada por las inversiones y por las exportaciones, que es los dos factores que estuvieron cayendo con más fortaleza en Brasil en los últimos años. El consumo, esperamos un consumo privado, una recuperación mucho más lenta, sobre todo porque el mercado laboral sigue muy débil. ¿Por qué digo que no somos tan optimistas sobre Brasil en el mediano plazo? Porque la incertidumbre política sigue, digamos, es un gobierno que no goza de fuerte apoyo político, que tiene que negociar muy fuerte en el Congreso, y negociar en el Congreso de Brasil es bastante más complicado que negociar en el Congreso de Argentina, porque hay muchos factores, hay que ponerse de acuerdo y van y vuelven las enmiendas. Y Brasil necesita hacer una reforma fiscal muy, muy fuerte, que es difícil que logre imponerla en estas circunstancias. En el gráfico de la izquierda lo que pueden ver es nuestra estimación de cómo quedaría la deuda pública a PIB de Brasil. Podría llegar hasta un 88% del PIB en 2019. El déficit fiscal de Brasil
está en torno del 10%, tiene una tasa real a la cual se endeuda el sector público fuertemente positiva y muy pocas probabilidades de implementar una reforma estructural, una baja sustancial del gasto, porque su problema fundamental está en el sistema de seguridad social, en las pensiones. Las jubilaciones son una carga muy fuerte, son a edad muy temprana, y con este apoyo político es muy difícil que se logre aprobar una reforma de esta dimensión en Brasil. Mientras tanto, con este problema de fondo de la situación fiscal, en el sector externo sí hay fuerte progreso de Brasil, está reduciendo su déficit en cuenta corriente a pasos muy rápidos, a menos del 1%, esperamos el año que viene, y empezando a recomponer el dinamismo de las exportaciones. ¿Por qué esperamos que el real se siga depreciando, ¿no?, hasta llegar a 3,75, que parece difícil en esta circunstancia de fortalecimiento del sector externo? Bueno, porque todavía va a seguir pesando en Brasil en el corto plazo la incertidumbre política y también por el hecho de que la Fed, aunque vaya a un paso más lento, va a empezar a subir las tasas a fines de este año y siguiendo el año próximo. Y entonces, ya para terminar un poco con mi presentación, dos mensajes o tres mensajes, ¿no?, que uno puede llevarse de esto. El mundo no nos es totalmente ancho y ajeno porque va a crecer. No va a crecer a tasas extraordinarias, pero va a crecer al 3%. Los precios de los commodities relativamente estables. La tasa de interés internacional, y no estoy hablando solo de Estados Unidos, sino también de Europa, en niveles muy bajos por un tiempo prolongado. Estas son oportunidades que quizás, como decía al principio, Argentina puede aprovechar. Y a raíz de una conversación que teníamos anoche y cosas que se mencionaron hoy en la primera parte de la conferencia, ¿cuándo es el buen momento para hacer reformas, ¿no? O sea, hubiéramos hecho las reformas que teníamos que hacer cuando la economía crecía a tasas chinas y no teníamos preocupaciones. Algunos países de América Latina los hicieron. Otra es, bueno, Argentina solo hace reformas de gran calado cuando entramos en una crisis. Bueno, no parece ser que vayamos a tener una crisis internacional muy fuerte en el corto plazo, pero quizás con este crecimiento moderado y sin que el mundo nos arroje una bonanza exagerada, quizás es el momento que podamos pensar nuestra reinserción en el mundo, pensando también en las cosas que tenemos que hacer en casa para poder reinsertarnos de la mejor forma. Bueno, muchas gracias a todos y Muchas gracias, Gloria Sorensen, economista jefe de BBU Research. Gracias por acompañarnos y tenemos que hacer la entrega también de este recordatorio. Sibles Corsa hará entrega del recordatorio por la disertación en el 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Muchas gracias y acompañamos con un aplauso. Acaba de finalizar entonces el segundo panel de esta tarde denominado ¿Hacia dónde va la economía mundial? Muchas gracias nuevamente, Gloria Sorensen. Continuamos.